Hacienda ya sabe que tienes criptos, y no porque te hayan investigado, no porque hayas cometido ningún error, sino porque el sistema está diseñado para identificar a toda persona como nosotros que invertamos en criptomonedas. Por eso mismo la pregunta no es si te van a ver. La pregunta es, si deciden analizarte, ¿lo tendrás todo preparado o habrás cometido algún error y va a salir a la luz? En este vídeo vamos a ver primero qué información tiene Hacienda sobre nuestras criptomonedas, no la que creemos, sino la que realmente tiene. Segundo, qué consecuencias reales tiene declarar bien aplicando la economía de opción, es decir, pagar lo mínimo posible dentro de la ley. Y tercer lugar, qué consecuencias reales tiene no declarar, tanto si te pillan como si no te pillan. ¿Cuándo te aplica la prescripción y sobre todo qué probabilidad hay de que te inspeccionen? Además, te recomiendo que te quedes hasta el final, porque al cierre del vídeo te voy a contar si yo mismo voy a declarar o no mis propias criptos este año y cómo lo voy a estructurar todo. Así que si tienes curiosidad y quieres saber cuál es la estrategia idónea que deberías seguir tú para declarar o no tus criptomonedas, empecemos con el vídeo. ¿Qué sabe Hacienda? Antes de decidir si declaras o no declaras, necesitas saber exactamente con qué información juega Hacienda, y la podríamos distribuir en 3 puntos. La primera es el cash in y el cash out, es decir, cuando enviaste dinero desde tu banco español a un exchange, tu banco lo va a reportar porque el IBAN del exchange está flagueado. Si en vez de una cuenta corriente y una transferencia lo hubiéramos hecho mediante tarjeta, aquí entra el procesador de pagos, que sería Visa o Mastercard. En todo caso, también podrías hacerlo con un banco extranjero. En este caso no hay un reporte directo, pero es una información que el proveedor de servicios de pago guarda. Y en este sentido, si ese dinero fiat lo hubiéramos tenido extranjero, tendríamos que hacer el modelo 720 para el caso en que superáramos los 50.000 euros a 31 del 12, y también a final de año, a 31 del 12, por vía CRS, se informaría ese fiat que tenemos en extranjero a España. De tal manera que si yo envío 60.000 euros a Wise en Bélgica y de Wise, si se pudiera y fuera cripto-friendly, lo enviara a Kraken, habría por un lado un 720 conforme tengo 50.000 euros en extranjero, un CRS que diría a 31 del 12 no tengo nada y por tanto habría la pregunta de dónde ha ido a parar ese dinero. Por tanto, esta sería la primera manera que Hacienda podría conocer que tú tienes criptomonedas, tanto por el cash in como por el cash out. El segundo indicio que tiene la agencia tributaria es fuera del mundo fiat y es en los activos digitales, puesto que si ese fiat lo estamos cambiando a criptomonedas y las estamos usando dentro de un exchange que esté en España, este exchange con presencia en España está obligado a reportar los modelos 172 y 173 y, por el contrario, si está en el extranjero, estará obligado a toda la normativa del CARF y la DAC 8, por tanto si está en España como si está en extranjero, la agencia tributaria acabará conociendo tanto tus saldos como tus movimientos. Por otro lado, un punto importante y es que si has entrado por peer-to-peer, es decir, le has dado a una persona un fiat y a cambio te han dado un Bitcoin, puedes haberlo hecho de 3 maneras. Si lo has hecho con un cajero, te van a pedir un KIC, pero ese KIC se lo van a quedar por blanqueo de capitales y no va a ser directamente reportado a Hacienda, por tanto diríamos que es una operativa ok a largo plazo. Luego tendríamos el peer-to-peer físico, que si lo has hecho evidentemente no hay ningún tipo de trazabilidad, y luego tendríamos el peer-to-peer digital, que si lo has hecho de esta manera también habría en este caso un KIC, pero sería del particular que como no es sujeto obligado de blanqueo de capitales AML, no reportaría esta información. Por tanto, esta sería la segunda manera en total de las formas que tiene Hacienda de tener conocimiento que estás en el mundo cripto, teniendo en cuenta cuáles son las que informan como las que no. El tercer punto es una comprobación o una inspección de un tercero. Imaginaos que una persona te ha pagado en criptomonedas porque tú le has realizado un servicio. Ese servicio, esa factura, se la va a desgravar y ese pago lo va a asociar a ti. Básicamente porque si él tiene una wallet y ha enviado dinero de una wallet a otra wallet, puede ser o una permuta, es decir, que ese dinero continúa siendo suyo, puede ser una venta por el cual ha vendido esas criptomonedas, o puede ser el pago de un servicio porque le he prestado un servicio y me ha pagado y por tanto al deducírselo va a integrar ese pago en su modelo de contabilidad y se va a asociar que a mí se me han pagado con criptomonedas. Pero Sergi, ¿qué pasa con las wallets? Bueno, pues justamente, Alvarito, las wallets están justo en la línea. Porque se pueden rastrear, básicamente porque son públicas, pero no se pueden identificar si no son trazadas por algún método. Solo se pueden trazar o por la Travel Rule o por la propuesta del agregado del nuevo modelo 175. Pero ojo, que Hacienda tenga indicios de que tienes criptos mediante estos 3 puntos que te he dicho, no significa que hayas realizado per se ningún hecho imponible. Si compraste Bitcoin y lo has holdeado sin vender,
no hay tributación. Si lo prestas para obtener líquido, tampoco, porque ese préstamo que tú has obtenido en USDT lo tienes que devolver y no has realizado un hecho imponible. En todo caso, y ahora que ya sabemos todos los puntos clave con los cuales la agencia tributaria puede tener conocimiento que estamos nosotros dentro del mundo cripto, vayamos al punto 2. Interrumpo el vídeo un segundo para recordarte que esta noche a las 24 horas termina la promoción para inscribirte a nuestro programa de Tu Plan de Escape. Por un lado, termina la promoción del precio con descuento que tenéis ahora mismo en el link en la descripción. Y por otro lado, es el último momento para acceder a los 3 bonus sobre privacidad financiera, seguridad operativa y autocustodia con wallets. Así que si no quieres perder esta oportunidad, tienes el enlace en la descripción. Y dicho esto, continuemos con el vídeo. ¿Qué pasa si declaro? Evidentemente, declarar es hacer las cosas bien, o como diríamos técnicamente, declarar extingue la deuda tributaria. Por lo tanto, si declaras, primero de todo, cumples la obligación legal. Segundo lugar, cierras el expediente con Hacienda para ese ejercicio y a partir de ahí, esa deuda ni te genera eventuales intereses ni tienes ningún tipo de sanción porque estás en paz porque has cumplido tu obligación tributaria. Pero ojo, declarar no significa pagar de más, porque dentro de la obligación existe la economía de opción. Entonces, ¿cuáles son los 4 caminos principales que nosotros podríamos tener para pagar menos deuda tributaria a Hacienda? El primero de ellos es la compensación de pérdidas, es decir, si teníamos pérdidas de años anteriores, podemos compensarlas con las ganancias de este año y por tanto pagar sobre el neto. El segundo punto es el diferimiento, es decir, si planificamos cuándo realizamos las ganancias, podemos optimizar el impacto fiscal si lo vamos difiriendo en el tiempo. El tercer punto, si jugamos con la base del ahorro y la base general, porque los rendimientos de activos digitales me tributan en la base del ahorro, mientras que todas las rentas derivadas del trabajo me tributan en la base general. De tal manera que si tenemos estas cosas claras, cuando vayamos a realizar una inversión o un tipo de rendimiento, podemos intentar hacerlo de tal manera que se integre en la base barata y no en la cara, y por tanto potenciar nuestra rentabilidad neta. Y el cuarto punto, evidentemente, es la residencia fiscal. Si nosotros nos trasladamos físicamente a un país como Andorra, como Emiratos, como Portugal, la solución estructural, si es viable para nuestra situación, es que vamos a pagar muchísimos menos impuestos derivados de estar en un país cripto-friendly. Y ahora que ya sabemos las consecuencias de declarar nuestras criptomonedas, vamos al tercer punto, para conocer qué es lo que pasa si no declaro mis criptomonedas. Pero antes, tanto si declaras como si no declaras, recuerda que la trazabilidad te va a salvar, no solo para pagar o no pagar impuestos, sino para poderle justificar al banco en un futuro que tu dinero es lícito y es legal. Y para eso contamos con el apoyo en este vídeo de una plataforma muy especial. CryptoBooks, que ha cambiado su denominación a FinBooks, es una herramienta que te calcula automáticamente todas tus plusvalías y minusvalías de criptomonedas aplicando el método FIFO tal y como te exige Hacienda. Operación a operación, exchange a exchange, wallet a wallet, por tanto no es una calculadora básica, es el motor fiscal completo que trabaja en segundo plano con cada movimiento que tú has hecho en tu cartera. Con todas las operaciones que has hecho, te puedes ir aquí al apartado de informe para descargarte el informe para presentar sin abrir una hoja de Excel y sin hacer un solo cálculo manual, sin pegarte por tanto horas intentando cuadrar operaciones que no se cuadran solas. De esta manera conectas tus exchanges, tus wallets, tus CSV, tus plataformas a la propia herramienta. Y la herramienta te consolida todas las operaciones que has hecho dentro de su apartado de transacciones. Y por eso mismo, una vez tiene todas las transacciones importadas, si nos vamos al apartado de informes, te va a calcular cuánta ganancia has tenido teniendo en cuenta el método FIFO y además sabe qué pérdidas son compensables y cuáles no lo son. De hecho, si nos vamos al dashboard directamente, lo que vamos a ver es cuál es la diferencia entre lo que tengo que pagar y cuál sería el impacto fiscal de mis beneficios. Por eso mismo creo que es una herramienta muy interesante que te puedo recomendar y que te voy a dejar el link en la descripción con un descuento especial. Y ahora, dicho esto, vayamos al punto 3. ¿Qué pasa si no declaro? Ahora viene la parte que muy poca gente te cuenta con claridad, puesto que a diferencia de muchos asesores, yo te tengo que decir que tu obligación legal es tributar. Y no te ayudaré ni a engañar a Hacienda, ni me quiero meter ahora en ningún berenjenal ético sobre si la deuda tributaria debemos pagarla o no.
Pero evidentemente nadie es padre de nadie y declarar o no es una opción voluntaria porque tú mismo, con tu autonomía de la voluntad, tienes que apretar el botón de declarar o el de no declarar bajo tu responsabilidad. Y por eso mismo tú sabes lo que haces con tu dinero y lo que no haces con él. En todo caso, lo único que me importa a mí es que tanto si declaras como si no declaras, tengas claro cuáles son los pros y contras de cada estrategia. Entonces, si no declaramos, evidentemente los puntos a favor es que no pagas la cuota tributaria ahora mismo y ese dinero se queda en tu bolsillo. Segundo punto es que te ahorras el tiempo y coste, evidentemente, de cuadrar toda la operativa, y las wallets no declaradas siguen siendo seudónimas y su trazabilidad no queda expuesta. Hasta aquí los puntos a favor. Ahora vayamos a los problemas que se podrían derivar, sobre todo a largo plazo. El primero de ellos es que la deuda tributaria crece y tú tienes unos intereses que se van acumulando a lo que no pagaste en su día. El segundo punto es que evidentemente tú puedes regularizar, es decir, lo que no pagaste puedes pagarlo más tarde con los intereses. En ese caso vas a pagar estos intereses de demora, un recargo de hasta el 15% y evidentemente la complementaria pagando la deuda tributaria que no pagaste en su día. Pero si antes de hacer una complementaria Hacienda se da cuenta que no has declarado, entonces es cuando te van a requerir. Y ya sea vía el procedimiento que toque, puedes llegar a una sanción de entre el 50 al 150% sobre la cuota. Es decir, tú pagas la deuda, tú pagas lo que no pagaste y sobre lo que no pagaste le sumamos el 50% de lo que no pagaste hasta el 150%. Pero ojo, porque la agencia tributaria solo tiene 4 años para enviarte esa carta. De tal manera que si han pasado 4 años y no te han llegado esa carta, la agencia tributaria no te podría liquidar esa deuda tributaria y exigírtela en la medida en que estaría prescrita. Por eso mismo, tanto si declaras vía economía de opción, como si no declaras, si te la juegas, si te pillan o no te pillan, tienes realmente 3 opciones reales. La primera es declarar bien, usar la economía de opción, pagar lo mínimo posible dentro de la ley, y es el camino que evidentemente como abogado y asesor fiscal te tengo que recomendar. La opción B es no declarar. Eso evidentemente hay un riesgo real, que te puede salir o muy bien o muy mal, y ahora tienes más información después de ver este vídeo, teniendo en cuenta cuáles son las consecuencias tanto si te pillan como si no te pillan. A nivel de probabilidades, pues todo dependerá de los indicios. Cuantos más indicios hayas hecho, más probabilidad habrá de que te pillen. Si tienes 0 indicios, pues evidentemente no pueden tener conocimiento que no estás declarando una deuda, teniendo en cuenta además que en el futuro cuando vayas a bancarizar o vayas a usar esas criptomonedas, van a tener un impacto en el mundo tradicional, en TradFi, y en ese caso te van a preguntar por los impuestos y tendremos que mirar que estén bien pagados o bien que estén prescritos o bien hacer complementarios, es decir, estás como chutando para adelante y te estás poniendo un problema, en este caso, para el SERS y el futuro. Bueno, es tu voluntario, puedes hacer lo que quieras, pero ten en cuenta cómo funciona todo. Y la opción C, evidentemente, es trasladar tu residencia fiscal a otro país en el cual pagas menos impuestos. Y ahora mi decisión personal. Yo, en mi caso, voy a declarar, y voy a declarar siempre, puesto que tengo, en primer lugar, la opción C, es decir, tengo residencia en Andorra. Todas mis operaciones, además, están trazadas correctamente y, por tanto, el día que quiera mover mi patrimonio, quiero tener todo preparadito y con un clic tenerlo todo bancarizado y poderlo usar. Por tanto, yo estoy aplicando a la vez la opción C, que es pagar poquito, y la opción A, que es declarar. Además, en mi caso, trabajo en el sistema y no en contra de él. Por eso mismo pago lo mínimo posible que me corresponde, ya te digo que es poquito, pero además, como tengo una figura pública en este mundillo, pues no quiero que me digan que te quiero inspeccionar a ti. Por tanto, yo lo pago todo y sin ningún tipo de problema. Y por eso mismo, si tú también quieres tener esta opción o te quieres plantear más dudas sobre cómo se haría o no se haría, te voy a dejar por aquí un vídeo sobre cómo tributar tú mismo el IRPF. Y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta ahora!